Mía estaba preparando la mesa. Era una anfitriona de primera. Aquí estaban los pepinillos y los tomates en vinagre, lecho y todas las verduras de su huerta, a las que la anfitriona había aportado su maestría. La papa, también de su huerta, estaba suelta y perfecta. Y el pollito, asado en el horno, era de su propio gallinero. Incluso la salchicha casera, dorada y crujiente. La tarta de manzana de su jardín se estaba horneando en el horno. Todo estaba listo para la llegada de su hija con su prometido. Todo estaba en orden, tanto en la casa como en el patio y fuera de él. Y la anfitriona también se había puesto en forma, se hizo un peinado, incluso se hizo la manicura, algo que no suele combinarse con el trabajo en el campo. No quería quedar mal ante el futuro yerno. Que viera que en el campo la gente vive tan bien como en la ciudad, y que su hija Wendy, aunque de campo, no tenía por qué avergonzarse. No se trataba de un matrimonio arreglado, solo de una presentación. Ahora, que los jóvenes se han juntado y viven juntos, la boda vendrá más adelante, si, como dicen, se llevan bien. A Mía le parecía incomprensible, así que tal vez Wendy no se casará, vivirá con uno y luego con otro. Y el tiempo pasa, no suma juventud. Claro, ahora Wendy solo tiene 20 años, y no valora su juventud, pero el tiempo vuela rápido y no se puede detener. Mía misma vivió su vida de cualquier manera, la juventud pasó sin ser notada, ahora tiene 40 años y no ha conocido la felicidad femenina. Se casó a los 19 años, y Wendy nació cuando Mía tenía 20. Antes, cuando se casaban, tenían hijos de inmediato, no vivían para sí mismos como ahora se hace. Se creía que una verdadera familia era cuando nacían los hijos. Mía se casó con Bobby por lo que parecía amor, y Bobby, al parecer, también la amaba. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, y ya no recuerda cómo eran sus sentimientos. Cuando Wendy tenía 1 año y medio, Bobby empezó a beber, y desde entonces Mía no lo volvió a ver sobrio. Ni siquiera entendió cuándo y cómo su esposo se volvió alcohólico. No tenía tiempo para vigilarlo, tenía un niño pequeño, además del hogar, la huerta, las aves, el cerdo y las cabras. Alimentar a todos, limpiar los corrales, y además, había que ordeñar a las cabras. Y Bobby llegaba borracho cada día del trabajo. Cuando Wendy tenía 7 años, empezó la escuela, y Bobby murió ese mismo año. Se embriagó con vodka adulterado. En el pueblo no había hospital, y mientras entendieron qué le pasaba, ya lo habían llevado a la ciudad, pero era demasiado tarde. Así era la vida de Mía, aunque era una mujer capaz y trabajadora, no volvió a casarse. ¿Con quién casarse en el pueblo? Incluso los borrachos forman alguna clase de familia, pero al final siguen siendo hombres. En los pueblos no se deshacen de los hombres. No era moda huir del campo en busca de una vida mejor. Se pensaba, donde naciste, ahí sirves. Claro, si alguien quería seguir estudiando después de la escuela, se iba a la ciudad, pero luego regresaban a casa, al pueblo. Ahora los jóvenes huyen a la ciudad, pero no regresan. Así que Wendy se fue a la ciudad, se formó como especialista en servicios de uñas y no tiene intención de regresar a su hogar. Y Mía lo considera correcto. En la ciudad hay más oportunidades, tanto en términos de trabajo como de vida personal. Mía vio desde la ventana cómo llegaba un coche a la casa. De él salieron su hija Wendy y un joven hombre. Mía se maquilló rápidamente los labios, se arregló el peinado un poco más, se miró en el espejo y, al asegurarse de que se veía bien, salió a recibir a los invitados. Wendy fue la primera en entrar. Le estaba diciendo algo al hombre, riendo y agitando los brazos.
El hombre también se reía. Parecían felices. «Oh, mamá», gritó Wendy. «Hola, mamá». Wendy se volvió hacia el hombre y le presentó a su madre. «Y este es Carl, mi Carl». Solo Carl levantó los ojos y miró a Mia. Algo tácito ocurrió entre él y la madre de Wendy. En cuanto sus miradas se cruzaron, Mia se dio cuenta de que había desaparecido. Carl vio ante sí a una mujer idéntica a su Wendy, solo que mayor, con una sonrisa triste que le daba un encanto especial. Y luego estaban los ojos, con una mirada que hacía que se le cosiera la zona del corazón. Su corazón latía tan fuerte que pensó que su latido era escuchado tanto por Wendy como por Mia, delatando así su emoción por no ser una joven campesina. Se sentaron a la mesa. Los invitados alabaron las delicias y Mia miró furtivamente a Carl. Temía encontrarse con su mirada franca, temía que él viera en ella el atractivo de una mujer hambrienta de un hombre. Mia estaba segura de que él lo entendía todo de ella y ella de él. Así, sentados a cierta distancia el uno del otro, sus corazones ya estaban juntos. Y sus cuerpos se alcanzaban. Pero entre ellos estaba Wendy, su niña, que no se daba cuenta de nada. ¿Por qué me está pasando esto? No quiero. No quiero, gritaba su mente, mientras su alma pedía amor. Amor de Carl. Mia apenas podía esperar a que se fueran. Le costaba mucho mirar a los ojos de su hija y a los ojos de Carl. La noche en vela se pasó en reflexiones y tormentos. Mia sabía que Carl traería tristeza tanto a Wendy como a ella. Su corazón le decía que Carl vendría aquí, pero sin Wendy. Vendría a ella, a Mia. Ella estaba segura de eso. Por supuesto, no lo aceptaré, le rechazaré. Wendy es más importante para mí, pensaba. Mia nunca había experimentado tales angustias. En su pecho se agolpaban el dolor por Wendy y el amor por un hombre 10 años más joven que ella. Estos dos sentimientos se apretujaban en el corazón de Mia, y ella gemía, gemía hasta el dolor. Por la tarde, cuando ya se había hecho de noche, el coche de Carl llegó a la casa de Mia. No entró, sino que irrumpió en la casa y, sin decir palabra, abrazó a Mia y comenzó a besarla. Ella no pudo resistir. En ese momento, solo existían Carl y ella. Cuando todo sucedió y la primera ola de pasión se desvaneció, Mia se sintió como una madre ladrona que robaba la felicidad a su hija. Cuando estaban en los brazos del uno del otro, sonó el teléfono de Mia. Mamá, Carl ha desaparecido. Lloraba Wendy al otro lado de la línea. Nunca había pasado algo así, y su teléfono no está disponible. Algo ha pasado, mamá. Gritaba desesperada Wendy. Creo que no le ha pasado nada a Carl, trataba de calmar la Mia. Vendrá, Wendy, ya lo verás. Lo más probable es que su teléfono se haya quedado sin batería. No te angusties tanto, todo estará bien. Nunca te he mentido. Mia estaba mintiendo. Esa frase siempre calmaba a Wendy, pero ahora la madre le había mentido. Ve a dormir, hija. Él vendrá, dijo Mia, sintiendo el peso y la culpa en el pecho. Quiero estar contigo, Mia, dijo Carl al escuchar la conversación entre madre e hija. Nuestro encuentro es el destino, y no se puede renunciar al amor. Voy a llamar a Wendy ahora para que no se preocupe y le diré que llegaré pronto. Mia, llama. Eres un hombre adulto, entiéndelo tú mismo, respondió ella. Mia, solo hay una vida, y el amor puede ser único. Vivimos una vez, y ni siquiera sabemos si tendremos mañana.
Hay que vivir aquí y ahora, intentaba convencerla Carl de la validez de su decisión. Somos felices juntos, ¿y por qué debemos escondernos y ocultarnos, especialmente negar nuestros sentimientos? Eres una mujer joven, Mia, ¿no quieres ser feliz? Ese llamado moderno a vivir aquí y ahora no es para mí. Tengo un mañana. Y el mañana llegará. Para ti no sé, pero para mí llegará. En el mañana veo a mi feliz Wendy, a los nietos que adoraré. Y si vinculo mi vida contigo, perderé mi mañana. Vete, Carl, para siempre de nuestra vida con Wendy. Esa es mi última palabra. Ahora el alma de Mia no encontraba paz. Se sentía como una traidora hacia su hija, una ladrona que le había quitado el amor y la felicidad a Wendy. No sabía si Carl la escucharía, si dejaría a su hija. Él no prometió nada cuando se fue. Mia temía más que nada que alguien de los vecinos los viera. Como se dice, ser sorprendida con un hombre. No quería eso, porque en el pueblo, si algo sucede en un extremo, para la noche ya se sabe en el otro extremo. Y Mia tenía una reputación impecable, y de repente un hombre vino a verla por la noche y se fue también por la noche. Las mujeres chismearán durante un par de semanas, y después no habrá forma de limpiar la mancha. Recordó la mirada de Carl cuando se despidieron, y solo ahora entendió que no se estaban despidiendo, sino separándose. Y una separación implica un encuentro. Y ahora, además del sentimiento de culpa hacia su hija y el amor por Carl, se añadía la esperanza de un encuentro con él. No quería verlo, pero al mismo tiempo, lo deseaba. La oposición de estos sentimientos la debilitaba. Al final, ella era una mujer. Tenía derecho a ser débil. Toda su vida había sido fuerte, y ahora su fuerza se había agotado. Necesitaba a un hombre fuerte, con el que pudiera permitirse ser débil. Mia llamó a Wendy 2 días después de su encuentro con Carl. Wendy estaba de excelente humor, y todo indicaba que ella y Carl estaban juntos. Mia sentía celos de Carl hacia su hija. No se reconocía a sí misma. Le dolía escuchar los comentarios entusiastas de su hija sobre su elegido. Mia entendía que todo eso estaba mal, pero no podía hacer nada al respecto. Después de hablar con su hija, Mia pensó que Carl quizás decidió separarse de Wendy no de inmediato. De hecho, pensaba Mia, Wendy apenas me presentó a su prometido, ¿y él se iría de repente en 3 días? Eso sería sospechoso. Claro, debería pasar un tiempo. Todo seguía su curso. Mia se calmó un poco y atribuía todas esas emociones a la larga ausencia de un hombre en su vida. Cada vez que un coche pasaba por las ventanas y la casa, su corazón se estremecía traicionero. ¿Y sí? ¿Qué sí? Se preguntaba. Nada de sí, se reprendía Mia. No quería ver a Carl en absoluto, pero lo deseaba de nuevo. Y no solo verlo. Esa era toda la verdad de la que huía, pero no podía escapar. Por un tiempo, las emociones se calmaron, ya que Mia se sentía mal. Realmente mal. Se había agobiado con sus preocupaciones, parecía que estaba enferma, y no enferma, pero algo no estaba bien. Probablemente ha comenzado la menopausia. Claro, es un poco temprano, pero a esta edad las mujeres ya empiezan a experimentar cambios en el cuerpo, pensaba Mia. No todas, por supuesto, pero algunas tienen menopausia temprana. Tal vez yo también la he comenzado. Mejor así, se irán estos deseos carnales. No tenía tiempo para ir al médico en el centro del distrito, posponía el viaje. Sea de noche o no, hay que ir, no se sabe qué mal podría haber en mi organismo.
Tal vez ni siquiera es menopausia, cualquier cosa puede ser. Hay que descartar enfermedades y escuchar las recomendaciones del médico sobre los cambios en el cuerpo. El médico sorprendió a Mia, embarazo de 6 semanas. Lo confirmará la ecografía. Ahora se harán análisis. La doctora sonrió ampliamente. ¿Va a mantener el embarazo? Al escuchar esas palabras, Mia se encontraba en un tiempo irreal, como si no fuera ella y la doctora no hablara con ella. La noticia la dejó completamente impactada. ¿Y entonces? Interrumpió el silencio la doctora. No lo sé, se recuperó Mia. Bueno, entonces piensen. El tiempo para interrumpir el embarazo no es infinito, dijo la doctora con tono más severo. De todos modos, debe hacerse los análisis. Mia no podía pensar en nada más que en la vida que se había formado dentro de ella. Era su segundo embarazo, y además por amor. No quería deshacerse del bebé. Su vida adquiriría nuevos colores. Un bebé es tanta felicidad. Bueno, se había quedado completamente sola. Wendy había crecido, tenía su propia vida y, se podría decir, no la necesitaba. Mia se convencía, con un bebé, mi vida tendrá sentido. Mia sonrió para sí misma y, acariciando su vientre, dijo, no tengas miedo, pequeño, mamá no permitirá que nadie te haga daño. ¿Pero qué diría a Wendy? ¿Qué diría a los vecinos? ¿A Carl? ¿Y al propio niño cuando pregunte por su padre? Nuevamente tenía que elegir y tomar decisiones por sí misma. Nuevamente debía volverse fuerte. La decisión principal estaba tomada, a pesar de todo. El bebé nacerá, y los problemas restantes se resolverán a medida que surjan, decidió Mia. Como decía Scarlett O'Hara, ya lo pensaré mañana. Así que dejaré todas las respuestas a mis preguntas para mañana. Para que el bebé se desarrolle sano, necesita una madre no histérica, sino tranquila y equilibrada. Mamá, hola. Imagínate, voy a tener un bebé con Carl. Exclamó Wendy con entusiasmo. Pronto serás abuela. ¿Estás contenta? Mia no esperaba ese giro. ¿Qué esperaba ella? Su hija y Carl vivían como marido y mujer. ¿Por qué no dices nada, mamá? ¿Estás contenta? Sí, estoy contenta, respondió Mia. Y en medio de las emociones no escuchó la preocupación materna. ¿Sabe Carl? Preguntó Mia. Aún no, se lo diré esta noche. Qué feliz se va a poner. Claro que nos casaremos, nuestro hijo debe nacer en matrimonio. ¿Y mi bebé? Quería gritar Mia, pero lo dijo en voz baja. Claro, Wendy, serás feliz, eso es lo que más deseo. ¿Le doy un saludo a Carl de tu parte? Preguntó Wendy alegremente. Díselo. Mia ya estaba dormida cuando sonó el teléfono. Ahora siempre tenía ganas de dormir, y no entendió de inmediato, pensó que era un sueño, pero el teléfono seguía sonando insistentemente. Llamaban de un número desconocido. Probablemente se han equivocado, pensó Mia y colgó. Pero el teléfono volvió a sonar. Contestó. Mia, voy a ir a tu casa ahora, oyó la voz de Carl. ¿Por qué? Se sorprendió Mia. Te echo de menos. Necesitamos hablar. Recordó que Wendy debía haberle contado a Carl sobre el embarazo, y su corazón comenzó a latir desbocado. ¿Qué significa ahora vas a venir? Wendy se quedará sola. Wendy está durmiendo. Le dije que tenía que salir urgente por trabajo. Ya estoy en camino, pronto llegaré.
Carl entró rápidamente, abrazó a Mia, la levantó y la hizo girar. Mia se sintió mareada y lo empujó suavemente. te extraño, susurraba él. No puedo luchar contra esto. Te amo. Ella lo miró fijamente, con reproche en los ojos. Sin embargo, eso no impidió que él dejara a Wendy embarazada. Tú seguiste viviendo con mi hija, dijo Mia. Te pedí que dejaras a ambas, a ella y a mí. ¿Qué pasa con los hombres que son tan débiles? ¿Y ahora qué? ¿Tú puedes resolver tus problemas por ti mismo? ¿O decidiste que dos mujeres deben solucionarlos por ti? Todo se ha acumulado. Wendy está embarazada, pero te amo. Ella está tan feliz de ser madre. No puedo prohibírselo. Carl, tienes que dejar a Wendy y a mí. Espero que entiendas cómo complicas nuestras vidas. Carl no respondió nada. Intentó abrazar a Mia, pero ella siempre se lo impedía, temiendo no resistir. Carl la hacía sentir débil. Voy a irme de Wendy. Me iré mañana. Pero no me eches, Mia. Quiero estar contigo. Muévete a la ciudad, viviremos juntos. Mia no le dejó terminar. ¿Qué piensas, que voy a cambiar a Wendy por ti? ¿Estás en tu sano juicio? Deja a Wendy. Nosotros criaremos al bebé por nuestra cuenta. Ahora vete y olvida el camino de regreso aquí. Mia quería que Carl se fuera lo antes posible. Temía no resistir y volver a abrazarlo por el bien del bebé que llevaba dentro. Mia decidió no informarle nada. Tal vez nunca se enterara del bebé. Todo estaba demasiado entrelazado. A pesar de todas las dificultades, Mia se sentía feliz. Lo que estaba ocurriendo en su vida en ese momento lo consideraba problemas que eventualmente se resolverían y todo volvería a su curso. Lo importante era que el embarazo le traía felicidad y tranquilidad. Para no dañar al bebé, Mia se mentalizó para mantener la calma. Sin embargo, Wendy la preocupaba. Aunque Wendy era joven, el embarazo estaba siendo complicado, con amenazas de aborto espontáneo, y por eso su hija pasaba a menudo en el hospital en reposo. Wendy había tenido dificultades después de que Carl la dejó. Ese periodo en la vida de ambas mujeres fue el más difícil. Wendy estaba fuera de sí por la traición y el dolor y quería deshacerse del bebé. Suplicaba a su amado que se quedara con ella, pensaba que lo había asustado con el embarazo, y prometía deshacerse del bebé. Pero Carl era inflexible en su decisión de irse. Wendy, resulta que no te amo, pero el bebé no tiene la culpa. Seré su padre y nunca lo abandonaré, dijo Carl. Si no quieres al bebé, yo lo cuidaré y lo criaré solo. Mia también estaba en contra de que Wendy interrumpiera el embarazo. Wendy cedió a las súplicas de su madre y de Carl. ¿A quién más iba a escuchar? Eran las personas más cercanas a ella. Wendy decidió mantener al bebé, con la esperanza de que cuando naciera, Carl regresaría a ella y ella podría intentar mantenerlo cerca. En el cuarto mes de embarazo, Wendy tomó un permiso y fue a la casa de su madre en el campo, donde el aire fresco, los productos naturales y el calor y la tranquilidad de mamá serían beneficiosos tanto para ella como para su bebé. Un mes entero en el campo, un mes de calma. Debido a las frecuentes visitas de Wendy al centro perinatal, madre e hija solo se habían visto 5 veces últimamente, cuando Mia fue a visitar a su hija en el hospital. El abdomen de Mia era apenas visible, ya que era primavera y ella usaba un abrigo de corte suelto. Ahora, sin embargo, no podía ocultarlo, era verano, Mia llevaba un vestido ligero y estaba en el 5.º mes de embarazo. El bebé ya se movía.
Oh, mamá, cuánto has engordado. Sonreía la ingenua Wendy. Pensaría que tú también estás embarazada. Y estoy embarazada, dijo Mia. Tendré un hijo. Wendy levantó la ceja sorprendida y no creyó las palabras de su madre. Acepto el humor, se rió la hija. Sería divertido, yo doy a luz y tú también. Nuestro pueblo estaría en shock. Las mujeres del pueblo ya habían notado el vientre de Mia y murmuraban entre sí, pero no se atrevían a preguntarle directamente para confirmar sus sospechas. ¿Y para qué? El bebé nacerá y no se podrá ocultar. No estoy bromeando, Wendy. La diferencia en nuestros términos es de 3 o 4 semanas. Yo voy a dar a luz. Tendré un hijo. Tú, como se dice, eres el pan seco y yo aquí me muero de soledad. Así que he decidido tenerlo. Aún tengo tiempo para criar a mi hijo. Vaya, Wendy no sabía qué más decir. ¿Te has molestado, hija? Preguntó Mia con preocupación. No, es solo que es tan inesperado. ¿Y por qué, mamá, mantuviste todo en secreto? ¿Y había otra manera, Wendy? No quería preocuparte más. No sabía cómo lo tomarías. ¿Y quién es el padre del bebé? ¿Lo conozco? Mia sabía que la pregunta llegaría y se estaba preparando para ella, pero al escucharla, su corazón dio un brinco y parecía que se caía. No, no lo conoces. Fue una relación casual, Mia mentía, pero no del todo. Él ni siquiera sabe del bebé. Este es solo mi hijo. Entiendo, dijo Wendy con voz desconcertada. ¿Y Carl te está ayudando? Mia tradujo la conversación de Wendy con Carl. Ya te lo decía, mamá, que él ayuda, me visita, se interesa por mi salud, por cómo está nuestra pequeña. Si necesito ir a algún lado, él me lleva, compra los alimentos y paga el alquiler del apartamento en el que vivo. Estoy contigo, y él me llama todos los días para saber cómo estoy. A veces me parece que no nos hemos separado, solo tenemos una pequeña pausa en nuestra relación. Tal vez todo se solucione, decía Wendy con esperanza. ¿Quién sabe, estos hombres? A veces ayudan, a veces no. No les tengo mucha confianza. Quizá porque siempre he contado solo conmigo misma. Nunca he tenido un hombro fuerte en el que pudiera apoyarme. Ahora ayuda, pero seguimos sin ser pareja. Solo somos los padres de nuestra pequeña. Solo ella nos une. Espero, mamá, que con el nacimiento del bebé algo cambie y Carl quiera volver a mí, continuaba Wendy. Wendy repetía varias veces al día que, después del nacimiento del bebé, tal vez Carl volvería con ella. Era una especie de mantra, una mentalidad para el regreso del amado, una protección contra la realidad. Mamá, Carl es mi primer y único hombre. Lo amo, dijo con dolor en la voz. Mia permaneció en silencio. Sentía lástima por su hija, pero pensaba que era mejor así, que él se había ido de Wendy, ya que no la amaba. Era lo mejor para todos. Mia se calmó, había contado todo a la persona más importante en su vida y Wendy lo había aceptado. Al menos, se comportaba como de costumbre y el ritmo tranquilo de la vida en el pueblo le sentaba bien. Salía con su madre a trabajar en el huerto, paseaba por el pueblo, se encontraba con antiguas amigas de la escuela, una de las cuales también estaba embarazada. Estaban en la misma sintonía que Wendy. Wendy se bronceó, apareció un rubor en sus mejillas y se mantenía en calma, lo que alegraba a su madre. Wendy, cuando tengas al bebé y estés de baja por maternidad, ven a vivir conmigo. Al menos el bebé estará mejor aquí.
Mira cómo te has fortalecido, convencía Mia a su hija. Nos ayudaremos mutuamente a criar a los niños. El periodo más difícil es el primer año, y estaremos juntas, será más fácil para nosotras. No sé, mamá, tal vez me mude, dependiendo de lo que diga Carl. ¿Y si está en contra? Tendremos el bebé y ya veremos. Es demasiado pronto para hacer planes, decía Wendy. Mamá, Carl llamó, mañana tiene el día libre, vendrá a verme. Wendy se animó. Mia se desplomó y se le mareó la cabeza, como en los primeros meses de embarazo. Menos mal que estaba sentada, de lo contrario, se habría desmayado. Mamá, vamos a hacer empanadillas. A Carl le encantan las empanadillas. Será una sorpresa para él. Sí, claro, haremos empanadillas. Hoy prepararemos el relleno y mañana las hornearemos. A Carl le gustan las empanadillas con huevo y hierbas, y con repollo. Cuando Carl entró en la casa, encontró una escena que habría conmovido a cualquiera, pero no a él. 2 platos con empanadas estaban en la mesa, y 2 mujeres embarazadas y satisfechas estaban devorando esas empanadas con gran apetito. Carl se quedó paralizado y murmuró algo ininteligible, «Hola». «Carl, hola», exclamó Wendy y lo abrazó como si aún fuera su pareja. Nosotras, mamá y yo, nos distrajimos tanto comiendo empanadas que no escuchamos cuando llegaste. Únete a nosotras, las empanadas aún están calientes, las horneamos para ti. Hola, Mia, respondió Carl, saliendo de su estupor. Ya veo que las empanadas son para mí, mientras ustedes se las comen por 3. No por 3, sino por 4, corrigió Wendy. Mamá también tendrá un bebé, y yo además tendré un hermano, imagínate, Carl. ¿De verdad?, dijo Carl, aún de manera algo indefinida, mirando a Mia. Mia se sonrojó, se levantó de la mesa y empezó a agitarse. Quería salir al patio, pero luego puso una tetera en la estufa y preguntó. Carl, ¿quieres té o café? Preferiría algo más fuerte, respondió Carl y salió corriendo al exterior. Mia pensó que no regresaría, que se iría a la ciudad, pero estaba equivocada. Unos minutos después, Carl entró en la casa con una botella de vodka. Estaba en el coche desde hace medio año, en el maletero. No lo olvidé, pero ahora de repente lo recordé. Está bastante caliente, pero no importa, siempre se puede enfriar. Necesitamos un vaso, Mia. No basta con un vaso pequeño. Estos eventos, ¿te has casado o te vas a casar? Carl miraba a Mia intensamente. Wendy no entendía qué era lo que había inquietado tanto a Carl. A su madre le preocupaba el embarazo, pero Wendy parecía tranquila. La hija debería haber reaccionado de manera más agitada. ¿Qué pasa, Carl? Siéntate, cálmate, empezó Wendy. Wendy, puedo responder a todas las preguntas yo misma, dijo Mia. Aunque no entiendo por qué debería hacerlo. Ni siquiera los vecinos me preguntan nada sobre mi vida personal. Pero ya que a un hombre le interesa, no me he casado ni pienso casarme, y el bebé es solo mío y de nadie más. Así es, Carl, especialmente en nuestros tiempos. Entiendo, dijo Carl. Disculpa por mi curiosidad. Sirvió medio vaso de vodka, lo bebió diciendo, este es para mí, ustedes no deben. Y las empanadas, claro que están deliciosas. Carl continuó comiendo empanadas, sirviéndose más vodka y bebiendo nuevamente. Carl, ¿estás bien? Se preocupó Wendy. Estás bebiendo con desesperación. No te reconozco. Parece que algo te ha pasado.
Simplemente estoy cansado, respondió Carl. Hoy aún no nada, y ahora estoy completamente borracho por el vodka caliente. ¿Puedo dormir? Tengo mucho sueño. Mia y Wendy acostaron a Carl para que descansara y salieron a dar un paseo para admirar la puesta de sol. Después de todo, en la ciudad no se ve una belleza así. Carl se despertó a medianoche. Había una tranquilidad que no se comparaba con la de la ciudad. En tal silencio, probablemente habría dormido hasta la mañana, pero tenía mucha sed. El vodka que había bebido en la noche había secado todo su interior y lo obligó a levantarse para beber agua. Después de calmar su sed, Carl no pudo volver a dormir. Los pensamientos revoloteaban en su cabeza. Sentía celos de Mia por el desconocido, estaba enojado con Mia, consigo mismo e incluso con Wendy, que no sabía que estaba atrapada en medio de este triángulo amoroso y a la que le tenía lástima. Puede ser mi hijo, pensó de repente Carl. No, ella me lo habría dicho, se cuestionó inmediatamente. Se paseó por las habitaciones y encontró a Mia. Ella dormía profundamente con la mano debajo de la mejilla, pero la mirada intensa de Carl, o quizás algo más, la despertó. Mia se despertó y, al ver a Carl de pie junto a ella, se estremeció. «Me has asustado», susurró nerviosa. «¿Qué haces aquí?» «Necesito hablar», dijo Carl en voz baja. «Salgamos al patio despacio». Mia suspiró profundamente, pero obedientemente siguió a Carl. La noche estaba iluminada por la luna, enfriando el calor del verano, y la mezcla de aromas de la naturaleza causaba una fascinación inexplicable. En algunos lugares, los pájaros piaban, presagiando el amanecer. Todo esto inquietaba a Carl. Se sentaron en un banco bajo una gran nogal. Carl se acercó a Mia, pero ella le dijo severamente: «Detente. Me llamaste para hablar, así que habla. ¿No has aclarado algo más?» A Carl le gustaría abrazar a Mia y quedarse así hasta la mañana, ver el amanecer, desayunar juntos, reír y alegrarse por la pronta llegada de su bebé. Pero entendía que entre ellos estaba Wendy, y posiblemente el niño no era suyo. Ojalá Mia estuviera esperando su hijo. «Mia, dime la verdad», empezó Carl. «¿Es mi hijo?» Carl puso la mano en el vientre de la mujer, pero Mia apartó bruscamente su mano y dijo: «Ni lo sueñes. El bebé no es tuyo». «Qué pena», dijo Carl. «Me hubiera gustado que fuera mío. Te lo digo sinceramente, me gustaría tener nuestros hijos contigo, me gustaría criarlos contigo, me gustaría dormir y despertar contigo». «¿Vas a enfadarte?», respondió Mia. Carl guardó silencio por un minuto y luego preguntó: «¿Cuándo vas a dar a luz?» «Cuando llegue el bebé», respondió Mia. «Según los plazos, podría ser yo el padre». «Veo, Mia, que tienes una vida personal agitada. Estás en demanda. Quizás a tu edad ya deberías asentarte». «No eres tú quien para juzgarme», replicó Mia. «Tú también tienes una vida movida. Y no me sorprendería que, además de Wendy y yo, haya un par de chicas más en tu vida sexual. Así que no me des lecciones sobre cómo vivir. Ya soy una gran chica. Espero que hayas descubierto lo que quería saber. Y ahora que estás aquí, dale atención a ella. Quería verte, y te he visto». «Sí, te he visto. Me voy». «Tú, Mia, dile a Wendy que necesitaba irme. Ya no puedo quedarme aquí». «Mamá, ¿dónde está Carl?», preguntó Wendy, al no encontrarlo en la casa. «Se fue temprano, no quería despertarte».
Pidió que te dijera que necesitaba irse de inmediato, algo relacionado con el trabajo. El permiso de Wendy había terminado y tuvo que regresar a la ciudad para trabajar. El tiempo pasó rápido y la madre y la hija se preparaban para recibir a sus bebés. Wendy se tomó la baja por maternidad y, tras consultar con Carl, fue a la aldea a la casa de su madre. Carl llamaba a Wendy cada noche. Las conversaciones no eran largas, pero Wendy estaba feliz de que su amado no se olvidara de llamar. Esa noche, Carl llamó como de costumbre. Mia escuchó que Wendy hablaba a veces en tonos altos y a veces en tonos bajos. Parecía que su hija estaba llorando. Mia entró en la habitación y encontró a Wendy hundida en la almohada y llorando, mientras el teléfono yacía al lado. Desde el auricular se escuchaba la voz de Carl gritando: Wendy, de todos modos te voy a ayudar. ¿Qué diferencia hace de dónde? Mia tomó el teléfono y, con una voz entrecortada, dijo: ¿Qué pasa, Carl? Wendy lloraba tanto que no podía decir ni una palabra. Mia, ya más tranquila, habló. Carl, llamé para decirle a Wendy que me voy a Alemania por un contrato de 1 año. Carl intentó justificarse, pero en ese momento Wendy le arrancó el teléfono a su madre, colgó, lo arrojó al suelo y luego gritó y siguió gritando: No quiero a este bebé. Tú y Carl me obligaron a tenerlo. Os odio. Lo voy a tener y lo abandonaré. Lo necesitaba cuando Carl estaba a mi lado. Mia intentó abrazar a su hija, tranquilizarla, pero Wendy la apartó, mirándola a los ojos, y entre lágrimas cantó con una voz rota: Odio, odio. En la ciudad, se podría haber llamado una ambulancia, y los médicos habrían manejado la histeria de la mujer embarazada, pero en el pueblo era difícil. Mia intentó calmar a Wendy con gotas, pero Wendy le quitó el vaso de las manos y lo rompió contra el suelo, mientras seguía gritando: Lárgate, no te quedes aquí. No puedo soportarte. Sal, te lo ordeno. Mia salió de la habitación, pero no pudo alejarse mucho, ya que no había puertas en la habitación. Desde detrás de una cortina, observó a Wendy, que tras la histeria yacía inmóvil de espaldas, mirando al techo y murmurando algo en voz baja. En ese momento parecía que Wendy había perdido la razón. Mia pensó que solo era cuestión de esperar, que Wendy superaría sus ilusiones y dejaría de soñar con casarse con Carl. Solo se calmó cuando Wendy se quedó dormida. Por la mañana, Wendy volvió a gritar: Mamá. Mamá. Mia se levantó de un salto al escuchar el grito de su hija y corrió hacia ella desde la mesa. Al ver a Wendy tendida en un charco de sangre, Mia llamó de inmediato a una ambulancia. Estaba muy preocupada, ya que la ambulancia en el pueblo no era muy rápida. Mientras la ayuda llegaba desde la zona, podía pasar cualquier cosa. Pero había que hacer algo y había que esperar. Mamá, voy a morir, llamó Wendy con una voz débil. Hija, probablemente se trate del parto, intentaba calmarla Mia, acariciaba las manos de su hija y la besaba, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Cálmate, mi niña. Todo estará bien. ¿Acaso alguna vez te he engañado? Pero en la cabeza de Mia pasó por un pensamiento: te he engañado. La ambulancia llegó después de 40 minutos. Era una unidad de cuidados intensivos, donde comenzaron a proporcionar atención médica a Wendy de inmediato. Mia quiso ir con Wendy, pero no la dejaron, argumentando su embarazo y diciendo que era mejor quedarse en casa en su estado. Solo se podía obtener información llamando al centro perinatal.
Mia llamó inmediatamente a Carl y le contó sobre la histeria de Wendy y cómo la habían llevado a la unidad de cuidados intensivos con una hemorragia. «Voy a ir ahora mismo», dijo Carl. «¿Qué haces aquí?», respondió Mia. «Tú hiciste todo para llevar a Wendy a cuidados intensivos. Si quieres saber algo, llama al centro perinatal». Carl volvió a la ciudad, mientras Mia se quedó en casa, sin saber qué hacer. Cuando llegó la terrible noticia de que Wendy había muerto por pérdida de sangre, Mia quedó estupefacta. Ninguna unidad de cuidados intensivos pudo salvarla. La historia continuó desarrollándose. La niña nació prematura y tuvo que permanecer mucho tiempo en la unidad de cuidados intensivos para recién nacidos. Después del funeral de Wendy, Carl se fue a Alemania, pero antes de partir logró despedirse de su hija. Continuó enviando dinero para Mia y su hija, y cuando la niña fue dada de alta, Mia asumió su custodia. Carl planeaba regresar para recuperar los derechos de paternidad y criar a su hija él mismo. Mia dio a luz a su hijo Steve a término. Los documentos para la custodia de Alice estaban listos, y ella fue dada de alta del hospital al mismo tiempo que su hermano recién nacido. Mia regresó a casa con sus 2 hijos, y fue recibida por los padrinos que habían bautizado a Wendy. Brindaron por la salud de la madre y los niños, y también recordaron a Wendy. Desde los primeros días de vida con 2 hijos, Mia enfrentó grandes dificultades. Carl seguía enviando dinero y llamaba 2 veces a la semana para preguntar cómo estaba creciendo su hija y cómo se estaba manejando Mia. Después de 2 meses de constante cuidado de los niños, Mia estaba exhausta. Le contó a Carl sobre su cansancio y la falta de leche, así como las dificultades con la cocina y las compras. Carl propuso contratar una niñera a tiempo completo. Mia, agotada, aceptó. 2 días después llegó la niñera a la casa, y la vida comenzó a mejorar. Los niños crecían, y Mia disfrutaba viéndolos, pero la tristeza por Wendy no la abandonaba. Cuando Steve y Alice cumplieron 6 meses, Carl llegó al pueblo. Solo había visto fotos de su hija, pero no había visto al hijo de Mia. Al ver a Steve, Carl notó su sorprendente parecido con él mismo y le preguntó a Mia cómo había logrado eso. Mia permaneció en silencio, sin saber qué explicar. Carl insistió en obtener una respuesta. «Dime algo, ¿por qué estás callada?». Mia respondió. «El hijo es tuyo, eso lo ves tú mismo». Carl estaba sorprendido y dijo. «He venido para recuperar la paternidad y llevarme a Alice conmigo. Pero parece que no necesito demostrar que soy el padre de Steve. No te niego la paternidad». Mia estaba asombrada. «¿Cómo es posible? ¿Voy a criar a Alice y pensar que mi hijo crece sin mí?». Carl continuó. «Tengo la intención de quedarme en Alemania para siempre, me han ofrecido un trabajo permanente. Todavía te amo. Ven conmigo. Casémonos y criemos juntos a nuestros hijos». Mia estaba desconcertada por esta propuesta. Sus sentimientos eran mixtos. Por un lado, sentía apego por Carl y la posibilidad de construir una vida juntos, pero por otro, no estaba segura de sus propios deseos y de cómo se desarrollaría el futuro con 2 hijos. «Creo que te has encariñado con Alice y te será difícil separarte de ella». Mia guardó silencio, no sabía qué responder. «Mia, no te niegues, piensa, ¿qué te retiene aquí?». «La tumba de Wendy», respondió Mia. «Entiendo que perder a una hija es doloroso, tu dolor aún es reciente, pero piensa, debemos cuidar de los hijos que están vivos. Y a la tumba de Wendy la visitaremos. Hay otra vida, Mia, allí nuestros hijos tienen un futuro. Piensa, podemos ser felices».
Mia se fue con Carl y los niños a Alemania. Encontró la felicidad tanto para ella como para su hija Wendy. ¿Cómo se dice, en el amor todos los medios son válidos, pero es así realmente?